Bienvenidos, somos la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, Chile, y somos el programa Escudriñando las Escrituras. Estamos compartiendo el Evangelio según San Juan. Y me acompaña, como de costumbre, mi hermano Daniel. ¿Cómo has estado, Daniel? Bien, pastor, excelente. A pesar de este frío, nos contentamos compartiendo este programa, estudiando las Escrituras. Nos encontramos ya en una etapa dolorosa del Evangelio, donde nuestro Señor Jesucristo ya se encamina a la cruz. Amén. Estamos en el capítulo 18. Aquellas Biblias que tienen ciertos subtítulos, dice arresto de Jesús. Aquí, cierto, ya está a días de morir por toda la humanidad. Léenos, por favor, Daniel, hasta el versículo 14. Amén. Dice así entonces la palabra de Dios. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Amén. Entonces, después que está como 3 capítulos hablando con los apóstoles, cosas especiales y particulares para ello, dice el capítulo: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, el famoso huerto de Getsemaní, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque siempre se reunían ahí, ¿cierto? Porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Los romanos dejaban, ¿cierto?, que ciertas cosas las viesen los mismos judíos. Por lo tanto, ellos también tenían, ¿cierto?, sus alguaciles entre los sacerdotes, entre la secta, ¿cierto?, de fariseos, entre los ancianos, tenían, ¿cierto?, la atribución de poder apresar a alguien o de poder juzgar a alguien sobre todas las cosas que tenían que ver con la ley. Pero después, si era, por ejemplo, la muerte de alguien, lo entregaban a los romanos. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, ¿cierto?, es Dios, sabe todo, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Cierto? Él no quería que tomaran preso a ninguno de sus discípulos, a ninguno de sus apóstoles, solamente lo llevaran a él. Para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. ¿Cierto? Esto estaba profetizado, esto se iba a cumplir,
y se iba a perder solamente el hijo de perdición, ¿cierto? Solamente el traidor Judas, el que le iba a entregar. O aquí le estaba entregando ya. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. ¿Cierto? Pedro con su ímpetu, con su gana de defender a su maestro, ¿cierto? Sacó una espada y trató, ¿cierto?, de impedir esto. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cierto? Jesús sabe lo que se avecina, sabe que esta copa, como él llama, es el pecado de todos nosotros. Él tenía que beber esta copa, la copa de la ira de Dios, la ira de Dios sobre Cristo que está cargando cada uno de nuestros pecados. Él entonces le dice a Pedro que no intervenga, que él va a hacer la voluntad de su Padre, aunque sea que tenga que beber de esta copa. El justo por los injustos, el inocente, ¿cierto?, por nosotros los culpables, los pecadores. Le hace esa pregunta. ¿Acaso no la he de beber? ¿Acaso no voy a cumplir la voluntad de mi Padre? Así que deja eso de tu espada a un lado. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos, ¿se dan cuenta?, prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Es decir, no lo llevan a los romanos, sino que lo llevan a sus ancianos primero, al sumo sacerdote. Debieran haberlo llevado, ¿cierto?, a Caifás, derechamente, porque él era el sumo sacerdote. Pero se notaba, ¿cierto?, que gobernaba Anás todavía, el antiguo, su suegro, por esa, ¿cierto?, esa superioridad que sentía tener sobre Caifás. Todavía gobernaba alguien que no debiese gobernar. Era Caifás el que había dado consejo a los judíos. Ya habían hablado muchas veces de este Jesús. Ya habían determinado aprenderle. Era este Caifás entonces el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo, sin saber lo que estaba diciendo. Él lo dijo de una manera profética, porque era sumo sacerdote. Convenía, ¿cierto?, que un hombre muriese por el pueblo. Por supuesto que en un sentido convenía que muriese no solamente por el pueblo, sino por toda la humanidad. Ahora, ellos tendrían que haber reconocido a Cristo. No lo estaban haciendo. Y por eso Cristo va camino a la cruz y nos vemos favorecidos todos. Pero es la muerte del justo, es la muerte del santo. Él tiene que cargar con los pecados de todos porque así lo determinó el Padre. Hermano Daniel, por favor, síguenos leyendo. Lleguemos hasta el 24 en esta oportunidad. Amén. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo.
Cuando Juan habla acerca de este otro discípulo, está hablando de sí mismo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Este era Juan. Mas Pedro estaba afuera, él se tuvo que quedar afuera. Aquel que estaba dispuesto a entregar la vida por Jesús. Se quedó a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ahora entró. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Lo está desenmascarando, está diciendo, ¿cierto?, quién era él, que venía como de incógnito, como escondiéndose, como que no supieran quién era él. Y dijo él, ¿cierto?, por lo mismo, no lo soy. Y sabemos, ¿cierto?, esta famosa negación de Pedro. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga. Él lo hacía todos los días, constantemente. He enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, y que han sido muchos. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Simplemente, ¿cierto?, por abuso de autoridad, simplemente le golpea porque está ciego, simplemente le golpea porque lo menosprecia, y este alguacil que abofetea al mismo Dios representa a cada uno de los seres humanos, que no quiere nada con Dios, que no quiere ni siquiera escucharle, que le menosprecia, que lo golpea injustamente, porque Jesús le dice, si ha hablado mal, testifica en qué está el mal. Él no había hablado mal, dijo una verdad. Y no trató con falta de respeto al sumo sacerdote en ningún momento. Dice, y si he hablado bien, entonces ¿por qué me golpea? Simplemente porque el hombre es violento. Nosotros somos así como humanidad. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Hermanos, léenos hasta el final del capítulo, por favor. Amén. Estaba pues Pedro en pie calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron, si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad.
todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Otra vez, ¿cierto? Hay alguien que lo reconoce. Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, tiene que haberlo visto muy claramente. Le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Cómo se lo había profetizado, cierto? Jesús, que antes que cantara el gallo, él lo iba a negar 3 veces, después que con ímpetu había dicho, cierto, que él podía ir hasta la muerte por Jesucristo. Bueno, las emociones hay que tener siempre cuidado con ellas. Hoy en día, cierto, creemos en Cristo, recibimos a Cristo, le predicamos, estamos dispuestos a obedecerle y dar hasta la vida por él. Y pasa un par de semanas, ¿cierto? Y ya no queremos congregarnos, ya no tenemos ganas de leer la Biblia, etcétera, etcétera. Las emociones son humanas. Y a veces van, a veces vienen, a veces están al 100% y a veces no hay ganas de nada. No hay que andar por emociones en el Evangelio ni en la vida. Son emociones y hay que tenerlas bajo control. Lo que importa son las decisiones que tomamos para nosotros, para el Evangelio. Son decisiones. Y esas decisiones tenemos que pedirle ayuda a Dios para que sean fieles en el tiempo. Entonces Pedro le negó una vez más. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ellos estaban por celebrar esta fiesta, que era la Pascua, donde ellos recuerdan los judíos que salieron de Egipto. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ya lo están entregando, ¿cierto?, a los romanos porque le están acusando y quieren la muerte para Jesús. Respondieron y le dijeron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. No nos está permitido en el sentido de que estamos siendo gobernados por los romanos. Cuando se trata de muerte, ¿cierto?, pasamos a ustedes. Ustedes son los que en ese tiempo, ¿cierto?, crucificaban a los que merecían la muerte. Ellos no tenían esa potestad de dar muerte a nadie, a pesar que la ley de Moisés sí les tenía ciertos delitos que eran merecedores de muerte, ellos podían dar muerte como pueblo. Pero le entregaron, cierto, a Pilato para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir, ¿cierto? Hablando de la cruz, ahí en Juan 3, 14, 15, ¿cierto? 16, él ya había anunciado de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Tú determinaste o concluiste que yo soy el rey de los judíos o esto lo escuchas tú? Y quieres saber si esto es así o no. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? No, ¿cierto? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. ¿Cierto? Él siempre se preocupó de hacer la voluntad del Padre. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Como decía Juan 10, parece por ahí, decía, ¿cierto?, que mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen.
Todos ellos los que creen en Jesucristo van a estar sintonizados con su voz. Y él sabe que hay otros que nunca van a creer. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? ¿Cierto? Y se los dice de esta manera para que ellos se enojen más y le tengan más rabia, porque él sabía que no le reconocían como rey. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. El pueblo de Israel prefirió dar vida a un ladrón y crucificar al santo. Pero el sumo sacerdote lo había profetizado. Nos convenía que muriese uno por todo el mundo, porque él iba a cargar con todos los pecados del mundo. Juan el Bautista también lo profetizó y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En un sentido estamos muy agradecidos de que los judíos hubiesen salvado a Barrabás y hubiesen entregado a Jesús a la muerte. Porque así iba a cargar mi pecado en esa cruz. Iba a morir, iba a estar sepultado 3 días e iba a resucitar. Para que todos aquellos que creen eso tengan vida eterna, sean parte de la familia de Dios. Ese es el Evangelio de Jesucristo. No tiene que ver con las religiones, tiene que ver con lo que sucedió, con la palabra de Dios, con la verdad. La verdad es que el Santo, el Hijo de Dios, tomó cada uno de los pecados de la humanidad y bebió esa copa de la ira de Dios, por amor a ti, por amor a mí. Eso queremos que usted también lo crea y acepte a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Gracias por seguirnos, por escucharnos. Gracias, Daniel. Gracias a Dios por su palabra. Les invitamos en un siguiente video para continuar esta historia. Que Dios les bendiga.